Curiosamente se siente un barrio aquí. A pesar de que está rodeado de avenidas muy grandes como Insurgentes o Patriotismo y Revolución, se conserva como un micropueblito aquí junto al Instituto Mora. Todavía se siente como el ambiente de un pueblo típico de cualquier parte del país. Mixcoac era un lugar de veraneo. Mixcoac era un lugar de fin de semana a principios del siglo pasado. Muchos de los ministros como Limantur y otros más tenían sus casas de fin de semana, sus casas de retiro en Mixcoac. Y llegaban a través de un tranvía que circulaba por lo que hoy en día es la Avenida Revolución, que era la avenida que de alguna manera vinculaba el Zócalo de la Ciudad de México con San Ángel, que era el lugar de destino. Yo nací aquí, mi mamá también es oriunda de aquí, nacida aquí en el barrio. Es más, creo que sin equivocarme, aquí en la casa. En esta colonia, cuando yo era pequeño, recuerdo que había muchos ríos a cielo abierto. Había granjas también, podíamos ir a comprar huevo, a veces inclusive en algunas casas particulares tocábamos y ahí nos vendían esa mercancía. Había muchas palomas, había caballos, había árboles enormes, hermosísimos, de eucalipto, entre otros. ¿No te acuerdas cómo era aquí antes? Sí. Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Pero, era la parroquia y la casa, nuestra casa ahí en Río Mixcoac, que en esa época era Valerio Trujano, ¿no? Sí. Pues era la única. Era la única de este lado. La única de este lado, sí, del otro lado pues ya era otra cosa. Cuando llegamos era río, estaba el río todavía. Estaba un río. Nos tocó, yo recuerdo, pues yo tendría 2, 3 años, Sí. pero me acuerdo de las maquinotas así moviendo la tierra, Sí. y la cantidad de ratas que se metían a la casa, Sí. ¿verdad? Las ratotas que salían. Ratas de campo y se metieron. Ratas de campo que se metían a la casa. Y después vimos entubar el río Mixcoac. Ya después pavimentado, ya lo convirtieron en Río Mixcoac, le cambiaron el nombre a la calle, ¿no? Ya cuando ya pavimentaron, Sí. no sé cuántos años después. De Valerio Trujano. De Valerio Trujano A Río Mixcoac. Mixcoac. Qué loco, ¿verdad? Porque antes, Valerio Trujano, que era un río. Era un Lo río. entubaron, Era ya Río no era el Mixcoac. río. Y entonces ya se llamó Río Mixcoac. Para poder ir a la escuela teníamos que cruzar, porque nos íbamos caminando, estaba muy cerca, en la calle de Galicia, y nos pasábamos el río cuando no había, nunca fue un gran río, pero a veces podíamos pasar por las piedras o cuando se llenaba íbamos equilibrándonos en un tubo para poder pasar del otro lado a la escuela. Cuando estaba el río, antes Ajá. de que lo entubaran, Sí, había un puente. El Aquí puente, salían los sí. chavos del Simón Bolívar y pasaban por el puente. claro. Entonces había un puentecito y ahí había un enanito que salía de la escuela y ahí yo iba con la que me cuidaba y ahí tirábamos piedritas y nos... Tirando piedritas con el enanito. Está chistoso eso. Las fronteras de las zonas generalmente las daban los elementos naturales, barrancas, ríos, después elementos artificiales como las avenidas, como las calzadas, que esos ya fueron intervenciones muy, muy recientes en el tiempo, 150 años, 100 años. El barrio de Mixcoac, ¿verdad? En un principio, más que barrio, era un pueblo, ¿no? Era el pueblo de Mixcoac. Una vez que el municipio libre se suprime en 1929, bueno, pues Mixcoac, ¿verdad? Se le conoce en lugar de pueblo como un barrio, y con un barrio con estas características más urbanas, resultado también de una etapa de modernización, ¿no? Es decir, ya estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Había muchas panaderías, pan exquisito. Había también en la colonia establos
Teníamos también pulquerías, varias pulquerías, tiendas de estas donde se encontraba todo. La tienda, trato de conservarla como pues mi abuelito la dejó, porque es algo que en lo personal me gusta. Aquí donde estoy parada, él tenía latas que antes, aquel entonces existían, donde tenía semillas. Había frijol, garbanzo, maíz quebrado. ¿Te acuerdas que veníamos al mercado con mamá? Con mi mamá. Pero mi mamá, digo, hasta hace, 15 años, algo así, tenía sus marchantas y que eran las mismas que estaban desde un principio, que se fueron haciendo viejitas junto con mi mamá, ¿no? Sí. La zona de Mixcoac era una zona atractiva para familias de origen porfiriano, ¿no? Que participaron algunas en el gobierno de Porfirio Díaz y que llegaron a instalarse con sus familias. En un primer momento, Mixcoac quedaba en esa época muy alejado del centro de la ciudad y al principio comentan las personas que esta zona era como una sede para instalar casas de tipo veraniego, ¿no? Decían que el clima era muy benéfico para ciertas enfermedades respiratorias de la época. Llegan también familias de origen europeo, ¿no? Inglés, alemán. Mi abuelo, el señor profesor Camilo Juan Williams Wilson, quien en 1899 inició por la Lotería Nacional el Colegio Williams. En el año de 1922, mi abuelo le rentó al señor secretario de Hacienda de don Porfirio, don José Ives Limantur, este edificio que aún persiste. Eran 3 en la contraesquina y enfrente de la calle de Empresa, que ya no existen, donde los 3 eran el internado y era donde vivía la familia Williams, que eran 8 hijos. La casa de Limantur, que es hoy en día el Colegio Williams, sí tenía su límite sobre lo que hoy en día es Patriotismo. O sea, no había mucho más. Quizá cuando se abrió la avenida Patriotismo debieron haber tomado un fragmento de ese terreno. Pero me refiero, no estaba ligado las dos masas construidas. Había ya algún camino quizá muy doméstico, un camino de herradura, un camino para carruajes. Estábamos ahí en la ventana y de repente la manada de burros. La manada de burros. Y de vacas y eso. Nos decían, ahí van los del Instituto México, porque estábamos en el Instituto México. Y nosotros le decíamos, no, son las del Oxford. Sí. Estudiábamos en una secundaria que está aquí, el Instituto México, y nos agarrábamos de la bola del tranvía y nos veníamos de polizontes hasta que un día mi papá nos vio. Allí íbamos aperguñados de la bola del tranvía y nos tocó el claxon y nos dijo, ¡ya los vi! En Mixcoac, realmente nosotros, bueno, por la forma en que vivíamos, como que no había pandillas, ¿no? O sea, no había realmente... Sí hubo... Bueno, yo no me acuerdo así de pandillas así de que hubiera así de barrio, así la pandilla Lourdes, nuestra hermana, andaba con los gatunos. Es cierto. Pero era pandilla. Era pandilla, pero... Amigos. Pero no cuates, era de... eran cuates, eran rock and rolleros y estaba hasta un cuate que le decían el Ricky, que vivía junto a la casa de Carlos Arruza, gran torero, que también oriundo de Mixcoac. Sí. Octavio Paz es de Mixcoac. El gran exalumno don Octavio Paz, pues aquí hizo sus primeros estudios, aquí escribió sus primeras letras, ¿no? Y además todavía con Mary Jo, nos tomó en cuenta para el 5º aniversario de su muerte. Se realizó aquí en este edificio, viendo toda su obra y siguiendo los pasos de ese gran Octavio Paz, que es pues mundialmente conocido como uno de los literatos más grandes del mundo, ¿no?
Justamente aquí a unos pasos está la casa donde nació el pequeño Sarmiento, Joaquín Fernández de Lizardi, y a partir de ese pasado colonial tan rico nos hemos dado un poco la tarea de reconstruir el arte que se llevaba a cabo hace 500 años en estos mismos lugares, en estos mismos callejones. El Callejón del Diablo. Ándale. Siempre mi mamá nos decía, no se vayan por el callejón, que está ahí. Ahí está, nada más que ahora ya está pavimentado y tiene luz. Tiene luz. Pero era así de leyenda, que ahí te asaltaban, que ahí te mataban. Sí. ¿Te acuerdas de El Velador? El Velador. De Río Miscuac. Yo me que todavía pasa y chifla. No, pues ese ya es el fantasma de él. Bueno, pero sí, hay la leyenda de que hay gente que lo escucha todavía al famoso Velador con su silbatito, ¿ah? Sí. Porque yo me acuerdo que sí lo oíamos todo el tiempo. Y cuando éramos niños, venía, las prendía en la noche y las apagaba al amanecer. Porque eran faroles de gas. Está el edificio que en alguna época fue la sede del poder civil en Miscuac. Luego fue una delegación de policía. Y enfrente había también, y sigue estando todavía, una zona porticada donde eran los comercios. O sea, esa estructura mantenía mucho la figura urbana de una población rural. ¿Te acuerdas que aquí era la delegación? Sí. Aquí estaba la policía ahí. Estaba la policía, jefe. Creo que la cartilla. Ajá. Tuve que ir allí. A tramitar. Claro, sí, yo también creo que hacías el primer trámite para la cartilla, se hacía aquí. Ándale, sí. Pues era nuestra delegación. Estaba la plaza, estaba la iglesia, estaba el asiento del Poder Civil con el edificio delegacional y estaban el edificio del comercio. La sede del centro, ¿no?, de el pueblo está en esta plaza, ¿no?, que hoy donde está ubicada la Casa de Cultura Juan Rulfo, ¿no? Por la calle de la Campana, ¿no? Todos esos callejones que está ahí, el callejón de Fernández de Lizardi, en fin, ¿no? Donde ahora también está la sede de la Universidad Panamericana, ¿no? Aquí me gustaba mucho andar en bicicleta, porque realmente pues, no había tantos coches, ¿no? Y no había coches, realmente. Pues no, pero era padrísimo andar en bicicleta aquí, todas estas calles. Nosotros hacíamos aquí lo que nos daba la gana. Había tanta seguridad, todos nos conocíamos, todos nos cuidábamos. Las calles eran de tierra, jugábamos canicas, trompo, quemados. Me acuerdo que pasaba el tren y pasaban las grúas del tren. Unas cosas enormes. Una barrera natural en esa parte, en esa sección de Miscuac, debe de haber sido la vía del ferrocarril, debe haber sido el ferrocarril mismo, aquel que iba hasta el Balsas. Y eso marcaba una frontera importante. El ferrocarril debe de haberse construido hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y eso empezó a constituir ya un seccionamiento de Miscuac. Lo que hoy conocemos como el Parque Hundido, ¿no?, que todos lo hemos disfrutado mucho, era una grandísima ladrillera, ¿no? Lo mismo lo que hoy es, digamos, esta sede de tiendas, ¿no? Galerías, Liverpool, también era otra enorme ladrillera. Era la zona de las ladrilleras, que esa es el otro confín, es el otro límite que se hace, porque de ahí se extraía la arcilla para hacer los ladrillos, para hacer los tabiques de barro. Y ahí jugábamos a aventarnos en los... Era puro polvo. Entonces nos aventábamos como en resbaladilla, ¿no? Sí, sí. Había lagunas, ranas, culebras de agua de colores. Las agarrábamos y las traíamos, ¿no? Y viudas negras y alacranes. Y pues siendo niño era muy divertido porque también
saliendo de la escuela, de regreso, venías con los vecinos y los amigos y sacábamos serpientes de agua del río, y de alguna manera pues estábamos entre el campo y la ciudad. De principio del siglo XX, casas de muy buena factura, de muy buena calidad, de muy generosas dimensiones, y no me refiero a las grandes mansiones de los científicos del Porfiriato, me refiero a las casas seguramente de profesionistas, seguramente de comerciantes de alto poder adquisitivo, que tenían ahí sus lugares de ubicación permanente. Había muy pocas casas, se habían construido o se estaban construyendo la de Manuel Ávila Camacho. Entonces pues eran llanos, y de las primeras casas también fue la de Jorge Negrete. Yo vivo en una privada donde no faltaba la vecina que hacía un platillo muy rico y le tocaba a mi madre para convidarle del platillo que ella había hecho. Si algún enfermo había, pues los mismos vecinos se acercaban para ver qué se nos ofrecía. Ya nos estaban recomendando un té, algún remedio casero. Fíjate, no hemos hablado de la Castañeda. Sí. La Castañeda, bueno, la hizo don Porfirio Díaz. En 1910. Bueno, digo, la institución mental. Sí. Y estaba donde ahora es Plateros, pero en esa época era parte de Mixcoac. Sí. Ahorita ese edificio se lo llevaron piedra por piedra a por allá cerca de Amecameca. ¿Ah, sí? Yo no sabía eso, tú. Cerca de Amecameca, y como dato curioso, ahí se conocieron nuestros padres, pero tenían llave, no eran locos, no estaban internados. Algo que me marcó muchísimo fue el que vivir en un lugar muy cercano que era el manicomio. Nos íbamos a jugar toda la pandilla y nos íbamos a jugar a los jardines de la Castañeda. Éramos amigos del conserje, del hijo del conserje. Entonces entrábamos y salíamos con él como fuera, ¿sí? Y además sí tenías acceso como visitante, es decir, como visitante tú podías entrar. Yo nunca entré como visitante, yo entré como el cuate del hijo del conserje, y ahí andábamos jugando en los jardines. La Castañeda la hicieron ahí, la construyeron ahí, porque era un terreno muy lejos de la ciudad. El manicomio de la Castañeda operó desde 1910, fue uno de los grandes conjuntos que inauguró el general Díaz, hasta los años 60, cuando se desaloja ya a los internos. Íbamos al cine en el manicomio. Del lado izquierdo llegábamos todos los visitantes que queríamos ir al cine. Me acuerdo que costaba 20 centavos la entrada al cine, y del lado derecho los pacientes que les permitían ir a las funciones de cine. Era una experiencia extraordinaria porque de repente había como participaciones del público, sobre todo los de la derecha, que sentían que estaban confrontando una realidad ahí. La Castañeda, que era un edificio de fachada porfiriana, muy hermoso, muy bonito, pero que con lo del periférico, pues ni modo, hay que aceptar la modernidad, y pues desapareció. El costo de la vida aquí en Mixcoac pues se ha elevado mucho como consecuencia de todos esos cambios. Se ha traído cosas muy bonitas y algunos pequeños problemillas por lo del tránsito, que cada casa pequeña y tradicional que ha ido desapareciendo, pues ha aparecido algún edificio de 3 o 4 pisos. Y entonces lo que antes podía yo hacer para llegar a Revolución, que podía hacerlo pues en 10 minutos, si salgo con el coche, pues a veces podemos tardar a ciertas horas pico, pues hasta más de media hora. Era un lugar muy interesante porque era entre vivir ya en una zona conurbada, todavía se decía voy a México para ir al centro de la ciudad, y al mismo tiempo había como residuos como de un pequeño pueblo que fue Mixcoac entonces, ¿no?
Mixcoac. Mixcoac. ¿Sabes lo que significa Mixcoac? Algo de serpiente, ¿no? Nube y serpiente. Entonces, la serpiente en la nube o nube de serpiente. Por aquí Y ahora ya hicieron unas fuentes ahí frente al mercado de Mixcoac. Aquí está, sí. Que es realmente el símbolo de Mixcoac. Las serpientes en las nubes. Sí. Ándale. Y es más, esta fuente, las serpientes están viendo hacia arriba. Entonces, es para las nubes. O sea, ¿qué significa eso? Las zonas más antiguas de Mixcoac no han perdido esta identidad local, de barrio, de comunidad urbana. Sí. Viene Mixtli, nube. Coatl, serpiente. Co-en. Entonces, en la serpiente de nubes. Fíjate. Eso significa Mixcoac. Y nosotros somos oriundos de Mixcoac.